Feito. Ya, amén. Entonces vamos a empezar este estudio bíblico. ¿Qué clase es esta? ¿Se acuerdan del número? El 8. Ya, el 8, así que vamos a empezar. Voy a pedirle a mi hermana Patti que ella esté haciendo una oración para ya empezar este estudio bíblico. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios amado. Una vez más, Dios mío, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de llegar a través de esta plataforma, Dios mío, para aprender, Dios amado, Señor, de tu palabra, Dios amado. Le pido en esta hora que tú guíe a tu Hijo, Dios mío, Padre amado, Señor, que nos va a enseñar en esta hora, Dios mío, que nosotros podamos estar atentos de tu palabra, Dios mío, de lo que nos va a hablar, Dios amado, en este día, que podamos entenderla, Dios amado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Dios amado, y toca tus corazones de tus hijos, para que también puedan llegar más, Dios amado, no solamente siempre los mismos, Señor, porque todos queremos aprender, Dios amado, Señor, por eso estamos aquí, para aprender de tu palabra, Dios mío. Guíanos, Señor, conforme sea su voluntad. Guía a tu Hijo en esta hora. Se lo pedimos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bienvenidos hermanos. Quería empezar preguntando quiénes habían leído algunos de los programas menores. ¿Ya? A la hermana Claudia ahí está levantando la mano. Yo los veo bien lentos así. Sí. Ya, la hermana Jessica, la hermana Patti, hermano Luis. Ya, vamos a empezar, que me comenten un poquito qué leyeron y qué les llamó la atención. No sé si empezamos por la hermana Claudia. Pero habla por acá porque... Hablo fuerte, ¿no? ¿La escuchan? Sí. Ya. Bueno, yo leí Oseas y Malaquías, el primero y el último. Con respecto a Oseas, me llamó la atención, lo que pude observar en la lectura es que se repite esta secuencia de pecado, juicio y gracia. El pueblo peca, Dios le ofrece, o sea, hay un juicio por ese pecado, pero la gracia de Dios, ¿cierto?, vuelve nuevamente a restaurar el pueblo. Y lo que me di cuenta también y me llamó mucho la atención fue que Oseas se casa con una mujer que es adúltera. ¿Adúltera? Se casa con una mujer adúltera y ella se va con otros hombres, o sea, le falla, se va, pero él nuevamente, ¿cierto?, vuelve a buscarla. Lo que puedo entender que esa mujer representa al pueblo de Dios. Esa mujer ramera, esa mujer adúltera, esa mujer pecadora, esa mujer llena de cosas desagradables, lo que yo entiendo que representa al pueblo de Dios, con todos los defectos, con todas las faltas y con todo lo que puede tener. Eso es lo que comprendí de Oseas. Oseas. Sí, hay una parte bien conocida, la que narra la hermana Claudia, que son como los 3 primeros capítulos, ¿ya? Y después viene continúa igual, es extenso ese profeta, ¿ya? Y no sé, a ver, hermana Patti, usted me decía que también había leído. Sí. Cuéntenos qué leyó, a ver. Usted dijo que viéramos en esa YouTube, me di el tiempo de ver todos muy bien. los profetas, pero me Ya. gustó uno, el de Sofonía. Sofonía, ya. Sofonía, ¿Sabían que existía ese libro, Sofonía? ¿Ah? ¿Alguien sabía si existía ese libro, Sofonías? Sí. ¿Sí? Ya, a ver. Pero existía, pero no sabíamos que, bueno, yo no sabía que lo que decía ¿Qué decía? era la ira de Dios contra el pueblo de Judá y de Israel, también el juicio contra las naciones vecinas y el pecado de Jerusalén y redención. Entonces, lo primero era que Dios usó a Sofonía para anunciar
¿cómo se llama? La ira de Dios en Israel, en Jerusalén. Era como que era como que a él le hablaba Dios para que él le diera a conocer esa palabra a todo al pueblo, porque la primera parte que dice, porque son 3 partes que yo la saqué así, que la primera era porque era muy idólatra, adoraban a otros dioses, no le hacían caso a Dios. Por eso el Señor se enojó y le quería enviar el juicio contra ellos, ¿ya? Y la otra era que el juicio, el pecado de Jerusalén. Bueno, yo anoté algunas cosas aquí que no, yo no soy buena para la memoria, pero ahí me quedan algunas cositas. Jerusalén estaba en el templo donde habitaban, servían los sacerdotes, que ellos querían hacer lo que ellos querían. Entonces Dios le hablaba a ellos que no debería ser así, pero ellos se iban contra su voluntad, ellos hacían lo que ellos querían, no lo que Dios quería. Entonces habló de la pureza de los labios, que yo entendí eso, que porque hay hermanos que Dios lo usa en hablar en hebreo. Entonces yo busqué, dije, pureza en los labios, era eso, pero no todos tenemos ese don de hablar en hebreo. También busqué Dios le envió un mensaje que se reunieran como pueblo y cuerpo para poder alabar a Dios. Y los sacerdotes también, ¿cómo se llama? No, como que no querían tener la ley de Dios, querían hacer lo que ellos querían, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo entendí de Sofonía, que viene la destrucción de Jerusalén, de Judá, de Israel. Dios le enviaba esto para que ellos pudieran entender que alabaran a Dios, que, que ellos no podían estar idolatrando a otras personas, pero como el amor era tan grande de Dios, y yo digo que eso nos pasa a nosotros igual, porque él nos manda cosas como que para asustarnos, pero el amor de Dios es tan grande que no permitió que pasara todas estas cosas. Les dio oportunidades también para que ellos pudieran volver a los caminos de Dios. Eso es lo que yo entendí de Sofonía. Muy lindo el libro de este profeta. Eso, hermano. Bien, muy bien, muy bien. Yo creo que le entendió harto de lo que leyó. Y bueno, todos estos libros son con harto juicio, ¿eh? Con harto... hay una denuncia bien fuerte de los profetas respecto al pecado de Israel o de Judá. ¿Ya? Y dependiendo de dónde estuviera ubicado el profeta, si en el reino de Judá o en el reino de Israel. Pero eso, es como mucho juicio, mucho de hablar del pecado del pueblo, pero siempre hay algún capítulo, hay algo que trae como una esperanza, así como trae una palabra ahí de esperanza para el pueblo, de que Dios va a restaurar todo lo que el juicio de Dios va a generar ahí en Israel. Yo no sé qué más quiere compartir, hermano Luis. Ya. Mira, yo creo que nosotros para la próxima, si es que si hay una próxima, vaya a tener que dar todos los libros, que casi todos buscamos lo mismo. ¿Ah? Yo, por Ya, ejemplo, vamos a tener que repartirlo. Es que claro, habían tan poquitos la semana pasada que... entonces me tocó Osea, y Osea que la hermana Claudia lo hizo. Bueno, Ya, vamos a tener que rescatar algo de Osea. Bueno, la Osea era que, como decía nuestra hermana, y dice que venía eh, bendición, había juicio, misericordia, así siempre estaba dado eso. Y habla, dice la palabra de Oseas, que le dice la palabra al Señor, que dice a Oseas que se juntara con una mujer fornicaria. ¿Ah? Y ahí está dando el ejemplo que eso es lo que le está pasando a él, a Dios, que él se juntó con un pueblo de Israel fornicario. Y bueno, ahí sale todo en los textos y en los capítulos, pero más quiero rescatar solo una cosa, que en el versículo 11, o sea, en el capítulo 11, hay como un resumen de todo esto. Porque ahí dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé, ¿ya? Y de Egipto, dice, llamé a mi hijo. Y de ahí empieza todo lo que está pasando anteriormente, dice, cuando más yo más lo amaba, tanto más se alejaba de mí.
y dice, y sacrificaba ídolos, etcétera. Después el verso 6 dice, caerá espada, viene juicio, y dice, a sus ciudades, dice, consumirá su aldea, etcétera, etcétera. Después 7 dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, nunca ninguno absolutamente me ha querido enaltecer. O sea, que ahí reconoce, dice, aunque me llaman y proclaman que soy el Altísimo, sin embargo no me enaltecen. Y después en el último dice, ¿ya? Dice, entre tanto mi pueblo esté adherido, dice, de rebelión, me llaman y absolutamente nadie me quiere enaltecer. Y dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Ahí viene la misericordia, dice, pero ¿cómo si estás pecando contra mí? Y todo, pero ¿cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacer? Y ahí empieza a decir que se duele su corazón hacer eso, pero el pueblo ha pecado contra él. Entonces, todo el contexto de los otros capítulos sale en este capítulo 11 que dice que él, este pueblo, él lo amó, lo recogió, lo crió, lo sacó de Egipto, y sin embargo proclamaban cosas con sus labios, pero hacían todo diferente. Y él tenía que mandar juicio sobre ellos, pero le dolía en su corazón como padre, como Dios. Eso es lo que puedo decir con respecto a él. Porque Dios, a pesar de nuestras infidelidades, Él igual nos ama. Y nos ama a pesar de esa infidelidad. Y la imagen que ocupa Osea es súper fuerte, porque ahí Dios le dice, bueno, toma una mujer de fornicaria, ¿verdad? Y tiene hijos de prostitución. O sea, los hijos que tenía con esa mujer ni siquiera eran hijos suyos. Hay una parte muy bonita, ¿verdad? Que dice que ella ni siquiera reconocía que el que le daba de comer era él, y le agradecía a su otro marido, ¿verdad? Entonces, es como pero después ella se da cuenta y dice, volveré nuevamente donde mi primer esposo. Claro. Siempre mirando hacia atrás. Y el capítulo 2 muestra que él tiene que ir después a comprarla. A los mismos hombres con los que se fue ella, él después la tiene que comprar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo con nosotros en la cruz? ¿Ya? Y por ejemplo, esta parte también que el hermano Luis mencionó de que de Egipto llamé a mi hijo, claro, está haciendo referencia a cuando lo sacó de la esclavitud. Pero esa misma frase también la ocupa uno de los evangelistas, refiriéndose a Jesús. Pero es porque, bueno, y cuando habla de que Jesús también tuvo que arrancar hacia Egipto, pero lo hace asimilando lo que al final Jesús es el verdadero Israel. Porque él es como que toma la historia de Israel y la empieza a cumplir él. Hay una parte que dice que es contemporáneo con Isaías, que hay una parte que habla Isaías, que es lo mismo que habla el libro de Osea. Dice que estaba el rey tanto, estaba de 3 reyes, y habla la misma profecía, y después Isaías habla los mismos reyes, que eran más o menos contemporáneos en esa parte. Claro, hay que considerar que ellos ya estaban trabajando su profecía en el reino dividido. Entonces, algunos estaban en el reino de Judá y le estaban hablando derechamente a Judá, y otros le estaban hablando al reino de Israel, que era estas otras 10 tribus. Y por lo general, cuando habla de Israel, a veces le dice Efraín, como tratándolo como uno de esas tribus. A lo mejor era la que era más preeminente, pero habla de Efraín. Pero se está refiriendo a que le está hablando al pueblo del reino de Israel, no el de Judá. Ya, pero veo que hicieron la tarea. ¿Cuántos? Así háganme con la manito nomás. ¿Vieron los videos del proyecto Biblia? La hermana Patti dijo que sí. Ya, ahí también. ¿Les sirvió un poquito como para hacerse primero una idea, un esquema de cómo está escrito el libro? ¿Ya? Pues están todos los libros de la Biblia ahí. Así que si de repente tienen deseo de leer alguno, y son bastante entretenidas las imágenes y los monitos van dibujando, entonces es un buen material, ¿ya? Es un buen material al cual uno puede echar mano.
Ya, vamos a continuar, hermanos. Vamos a ir con La clase de hoy. Vamos a ir con la presentación. ¿Me esperan un poco, hermanos? Ya. Estamos entonces en el capítulo 8. Esta clase le vamos a llamar el reino profetizado. ¿Ya? Nosotros vimos el patrón del reino, que es lo que se da en el Edén. Vimos después la caída, que ahí ya no hay reino. Después vimos el reino prometido, que son las promesas que Dios le hace a Abraham. ¿Ya? Y después pasamos al reino parcial. Tuvimos 2 clases del reino parcial, que es donde Dios cumple sus promesas que le hizo a Abraham, pero se llama el reino parcial porque las promesas se cumplen, pero se cumplen parcialmente. Nosotros vimos en la última parte de la clase pasada de que el pueblo de Israel o el reino de Israel tuvo un momento de mayor esplendor con Salomón. ¿Ya? Ahí se construyó el templo, había mucha riqueza, el rey era un hombre sabio, las personas llegaban a Israel, se estaba cumpliendo también el propósito de Israel, que las personas de otros pueblos pasaran por Israel y vieran la gloria de Dios, reflejada ahí en un pueblo que tenía que vivir como gente santa. Pero después por los mismos pecados del mismo Salomón y de sus hijos, el reino se divide y empieza una decadencia. ¿Ya? Y en esa decadencia, después termina con que el pueblo, primero Israel y después Judá, son conquistados, ¿verdad? Israel por los asirios y Judá por Babilonia, y la gente se tiene que ir al destierro. ¿Ya? Entonces, en todo este periodo es donde aparecen estos profetas. ¿Ya? Y como son hartos, hay varios que son contemporáneos, pero hay varios que estuvieron en el mismo momento entregando la profecía, incluso en el mismo reino, pero hay que considerar de que el momento que está viviendo el pueblo de Israel es de decadencia. Ellos tuvieron su máximo esplendor con Salomón y después todo empezó a ir en decadencia, en constante decadencia, ¿ya? Hasta que el pueblo se tiene que ir al exilio y vuelven a una situación similar a como estaban en Egipto, ¿ya? Donde en Egipto estaban también en una tierra extraña y eran esclavos, ¿ya? Acá no eran esclavos, pero estaban exiliados, no podían volver a Israel. La ciudad la habían destruido, el templo lo habían destruido, entonces estaba presente el juicio de Dios. Y es en esa época, en el momento de mayor pecado del pueblo, es que aparecen estos profetas, ¿ya? Pero tienen algunas particularidades estos profetas que son las que vamos a ver en este momento. ¿Ya? Seguimos dando los mismos créditos de siempre, lo vamos a pasar rápido a esto. Ahora, el oficio profético en el Antiguo Testamento, aquí vamos a tomar en cuenta de que los profetas eran personas que estaban llamadas para comunicar la revelación de Dios a los hombres, ¿ya? O sea, ellos no hablaban por su cuenta, sino que hablaban lo que Dios le estaba entregando, ¿ya? Y un versículo clásico de esto es 2 de Pedro 1, del 20 al 21, donde acá dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todos estos hombres eran inspirados por Dios para ellos entregar la profecía. No eran profecías que a ellos les gustaba entregar. De hecho, muchos de ellos tuvieron que sufrir porque el pueblo, ¿verdad?, los odiaba por las palabras que ellos tenían que entregar, ¿ya? En el Antiguo Testamento, y aquí podemos distinguir 2 clases de profetas, ¿ya? Es como para que hagamos la distinción. Primero están los profetas del viejo orden o los profetas no escritores, ¿ya? Que son todos los anteriores a los profetas que vamos a ver ahora, ¿ya?
Y bueno, y después vienen los profetas posteriores, los vamos a llamar de esa forma, ¿ya? Los del viejo orden y los posteriores. Y los posteriores tienen una característica que son escritores, dejaron su profecía por escrito, ¿ya? Es distinto, por ejemplo, el caso de Elías o Eliseo, que la Biblia nos narra lo que ellos hacían, pero no quedó una profecía escrita en un papiro, en un papel, ¿ya? Ahora, entre los profetas del viejo orden, el más importante fue Moisés. Por eso está esa imagen de Moisés ahí con las tablas de la ley. Pero dentro de los profetas del viejo orden, después pasamos a Samuel, que también fue juez, a Natán, a Ahías, Semaías, y terminamos ahí en el ministerio de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo fueron contemporáneos con estos otros profetas posteriores que son los profetas escritores. ¿Ya? Mira, acá alguien me va a decir, oye, pero si Moisés no era profeta, pero Deuteronomio 34 del día 12 nos aclara y nos dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, ¿ya? Entonces ahí se le reconoce como profeta y como el más importante. A quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su historia, y en el gran poder en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, acá, esta primera diapositiva es solamente para mostrar que hay dos tipos de profetas en el Antiguo Testamento, ¿ya? Los del viejo orden, que son no escritores, y los profetas posteriores, que son escritores, ¿ya? Y los del viejo orden terminan ahí con Elías y Eliseo, ¿ya? Después vienen solamente profetas posteriores o escritores. Ahora, los profetas posteriores, hay una gran división de ellos. Están los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel está un poquito en entredicho porque es un libro entre profecía y narrativo, de narración, ¿ya? Se narra la historia de Daniel, se narra la historia de sus amigos, ¿ya? Pero al final del libro hay profecía, ¿ya? Y después están los profetas menores, ¿ya? Que son de Oseas hasta Malaquías, son 12 profetas, ¿ya? Entonces, esa es como la gran clasificación que tenemos de los profetas posteriores o escritores, ¿ya? Profetas mayores y profetas menores. No quiere decir que sean profetas menores porque tienen menos importancia que los mayores, sino que porque sus escritos son más reducidos, ¿ya? Es solamente eso. Y yo por lo mismo le pedí que leyeran profetas menores para que no tuvieran que leer tanto. O sea, tienen que leer Isaías, Ezequiel, y tienen una dificultad todos estos libros que hablan de mucho juicio, mucho pecado. Entonces se vuelve un poquito monótona la lectura, ¿ya? Entonces como que cuesta un poquito hacerle el seguimiento, pero en la medida que uno va aprendiendo, va viendo también dónde están las referencias a Jesús, las referencias al Evangelio, hay referencias también aquí al Apocalipsis, a la destrucción final del mundo. Entonces, hay harta información que uno ya con un poquito más de entendimiento puede empezar a identificar en la medida que va leyendo estos profetas, ¿ya? Por ejemplo, el profeta Isaías habla mucho de Jesús y se ve muy claro todas las profecías que él realiza respecto a la vida de Jesús, ¿ya? Es cosa de que leamos, no sé, Isaías 53 y nos vamos a dar cuenta el siervo sufriente, que absolutamente habla de Jesucristo, mucho antes de que Jesucristo llegara a la tierra, ¿ya? Ahora, los profetas posteriores también se pueden clasificar por profetas que predicaron antes del exilio. Recordemos que aquí el pueblo venía en decadencia hasta que llegó un momento en que el reino del norte o el reino de Israel fue conquistado por los asirios y tuvo que irse al exilio. Y un tiempo después, el reino de Judá también fue conquistado por los babilonios y también se tuvo que ir al exilio. Entonces, hay profetas que hablaron antes del exilio y antes del exilio hay profetas que hablaron en Judá, o sea, en el reino de Judá. Recordemos que el reino aquí está dividido,
¿ya? Reino de Judá, que es hay una buena parte, hay Sofonías, por ejemplo, hermana Patti, usted leyó Sofonías, él le habló al reino de Judá, ¿ya? Y hay otros que le hablaron a Israel, ¿ya? Que son Amós y Oseas, ¿ya? Ahí vimos harto de Oseas. Oseas tiene mucho juicio y Amós también mucho juicio, porque parece que entre los dos reinos, el peor era el de Israel, ¿ya? Siempre el de Judá como que tenía algunos reyes buenos por ahí, pero no eran suficientes como para que el pueblo se diera vuelta a adorar a Dios, sino que siempre estuvieron adorando a dioses paganos, ¿ya? Y hay otros profetas que les tocó predicarle a otras naciones, por ejemplo, Jonás y Nahum. Ya la hermana Jessica me había comentado que había leído Jonás. Bueno, ellos le predicaron a Nínive, ¿ya? Y Abdías le predicó a Edom, ¿ya? Pero todos son antes del exilio, todo esto. Ahora, tenemos profetas que predicaron en el exilio, ¿ya? No en Israel, sino que cuando el pueblo estaba ahí en Babilonia, y ese es el caso de Ezequiel y Daniel, ¿ya? Entonces ahí parte de la profecía de ellos, los primeros empezaron a anunciar un juicio que era que el pueblo se iba a ir a la cautividad nuevamente. Pero estos dos profetas ya estaban en la cautividad, estaban exiliados, ¿ya? Entonces esas cosas también uno las va anotando ahí como diferencias dentro del relato que cada uno de ellos hace. Y tenemos los profetas que estuvieron posterior al exilio, ¿ya? La historia no habla que llegó un momento, ¿verdad?, en que el pueblo volvió a Jerusalén, volvió a reconstruir los muros de Jerusalén, el templo, ¿ya? Pero si usted va a leer ahí Ageo, Zacarías o Malaquías, uno se da cuenta de que el pueblo seguía teniendo los mismos pecados que antes del exilio, antes del juicio que Dios había hecho contra ellos, ¿ya? Y es una tónica dentro de la Biblia. La Biblia nos muestra que todos los personajes que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, todos pecaron. El otro día la hermana Glenda nos hablaba de Sansón, un hombre que era muy carnal. Hacía todo lo que su carne lo hacía hacer, no tenía ningún control en eso. Entonces era un hombre que estaba llevado por sus deseos carnales, ¿ya? Entonces muchas veces nosotros presentamos los personajes como héroes, pero en realidad no son héroes, ¿ya? Son pecadores igual que todos nosotros, y que por misericordia de Dios los pudo haber ocupado en algunos actos, ¿verdad?, que pueden ser considerados como heroicos, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos del mensaje? Y aquí, un poquito cuando la hermana Claudia dijo, bueno, se cumple este ciclo que es de pecado, juicio y gracia, los elementos del mensaje son eso en el fondo, ¿ya? Por un lado, los profetas nos hablaron de los pecados, de la transgresión de la ley. Recordemos que aquí el pueblo se regía por la ley de Moisés, entonces el pecado era transgredir la ley de Moisés. Entonces ellos hablaban de cómo el pueblo estaba transgrediendo la ley, ¿ya? Y, por ejemplo, hablaban de la hipocresía del pueblo, ¿ya? Ahí en Oseas, por ejemplo, capítulo 6, versículo 6, ¿ya? ¿Qué es lo que dice este versículo? Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, porque había una hipocresía dentro del pueblo de Israel que, por un lado, llegaban con su sacrificio al templo, pero después se comportaban como cualquier pecador, ¿ya? Entonces hay una hipocresía en el sentido de van al templo, ¿verdad? Ponen sus mejores caras ahí en el templo, pero cuando vuelven a sus hogares son los peores pecadores, ¿ya? Que es algo que también nos puede llegar a nosotros como iglesia, ¿verdad? Que vamos a la iglesia, somos unas personas distintas en la iglesia a las que somos en nuestra casa o en nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, ellos ahí hablaban de la hipocresía, ¿verdad? Miqueas 6, del 7 al 8 también nos habla un poco de eso, ¿ya?
Otra cosa que hablaban era que condenaban ahí los pecados de injusticia social. Habían personas en el pueblo de Israel que tenían más dinero y se aprovechaban de los que eran más pobres. ¿Ya? Entonces, hay algunos profetas que fueron muy duros contra ese tipo de pecados. ¿Ya? Y aquí tengo dos referencias a Amós. Vamos a leer la primera. Amós 4, del 1 al 3. Que dice, y fíjense en el lenguaje que también usaban ellos, ¿ah? Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, ¿ya? No le estaba hablando a los hombres, ¿ya? Entonces dice, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decía a vuestros señores, traed y beberemos. O sea, como que le decía a las mujeres, bueno, ustedes están incitando también a sus esposos, ¿ah? Que cometan toda esta injusticia. ¿Ya? Y después dice, Jehová el Señor juró por su santidad. Y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con gancho. Ahí advirtiendo de que va a llegar un momento en que ellos se van a ir a la cautividad. Acuérdense que Amós es un profeta de antes del exilio. Entonces, os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Entonces, hay también un elemento de injusticia social, que también ellos están ahí haciendo ver que el pueblo estaba cometiendo esos pecados. Y hay otro que es de la idolatría, ¿ya? Y no solamente la idolatría porque adoraban a otros dioses, sino que entre los mismos que llegaban al templo de Dios, de Jehová, había idolatría. ¿Ya? Entonces, si leemos Jeremías 7, del 2 al 4, aquí dice, miren, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, lo que le manda Dios al profeta. Y dice, y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. O sea, como que el pueblo iba al templo, pero en realidad no adoraba como Dios quería. Y después dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, etc. O sea, ellos se escudaban, ¿verdad?, en que iban al templo. Es como un cristiano hoy día, ¿verdad?, que dice, no, pero es que yo voy a la iglesia, ¿ya? Pero cuando uno ve sus obras, ¿verdad?, no son obras de un cristiano. ¿Ya? Eso era lo que estaba ahí condenando el profeta. Y si leemos acá Jeremías 7, del 9 al 11, lo que nos habla, dice, ahí le está hablando al pueblo, dice que ellos estaban hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, dice. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo toda esta abominación. O sea, el pueblo por un lado hacía lo que no era de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Estaba pecando, pero entraban al templo, ¿verdad?, pensando de que eso lo iba a librar del juicio de Dios por sus pecados. Y después, mire, esta frase, ¿verdad?, uno después la encuentra en el Nuevo Testamento, cuando dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Ya? ¿Le hace sentido esto? O sea, ¿le recuerda algo esto de la cueva de ladrones? Claro, Jesús, ¿verdad?, cuando ahí está en el templo, ¿verdad?, y dice, bueno, han convertido en cueva de ladrones. ¿Ah? Y aquí la imagen, ¿cuál es? Estos hombres que estaban pecando, llegaban al templo pensando de que ahí se podían proteger y Dios iba a ser benévolo con ellos. Y la estaban usando como una cueva de ladrones. ¿Qué es lo que hace un ladrón? ¿Verdad? Está en su cueva, sale, hace las abominaciones que tiene que hacer, roba, mata, y después se va a ocultar a una cueva. ¿Para qué? Para que no le llegue la justicia de la ley.
Entonces, esa es la imagen, es decir, oye, ustedes afuera hacen todo lo que quieren y se vienen a ocultar acá, como pensando de que aquí no van a tener la justicia que sus actos merecen. Entonces, cueva de ladrones, ¿ya? Entonces, de ahí viene esa imagen que después Jesucristo mismo ocupa, ¿ya? También hay un elemento de juicio, ¿verdad? Dijimos pecado, juicio y gracia, ¿ya? Y dentro del elemento de juicio está que va a haber una nueva cautividad, o sea, los profetas estaban diciéndole ya de antemano que debido a sus pecados, Dios lo iba a juzgar y iban a tener que ir a una nueva cautividad. ¿Por qué se habla de nueva cautividad? Porque siempre los profetas ocupan mucho como imagen Egipto, ¿ya? ¿Ah? Van a volver a Egipto, ¿ah? Como cuando estaban en Egipto, ¿ya? Cuando eran un pueblo, ¿verdad? Que no estaba en su tierra, ¿verdad? Y estaban esclavos en otra parte, ¿ya? Vamos a leer aquí Oseas 9 del 1 al 3. Dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Fíjense el lenguaje, igual es un lenguaje fuerte, ¿ya? El que ellos ocupan, y por eso que algunos de ellos eran tan odiados, ¿ya? No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín. Acuérdense cuando dice Efraín, está hablando del reino del norte o del reino de las 10 tribus, que se conocía también como Israel. Dice, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. ¿Ya? Entonces, están mostrando que viene un juicio al pueblo de Israel, y ese juicio implica que van a irse al exilio. ¿Ya? Entonces hay como una nueva cautividad, ¿ah? Haciendo referencia a la cautividad que ellos ya el pueblo ya había tenido cuando estuvo en Egipto. ¿Ya? Jeremías 20, del 4 al 5, nos muestra lo mismo, no lo vamos a leer por un tema de tiempo. ¿Ya? Y también hablan del juicio de Jehová, o sea, el día de Jehová, ¿ya? Que es un juicio ya así como bien apocalíptico, un juicio que tiene que ver con cataclismos, con algo, un juicio universal, ¿ya? Ya no está hablando solamente del pueblo de Israel, sino que ya está hablando de que Dios en algún momento va a hacer juicio contra toda la humanidad, ¿ya? Y ahí ellos están mirando más allá, están mirando como al apocalipsis, están haciendo referencia a eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Sofonías 3.8, ¿ah? y en varios momentos acá, dentro de los relatos de los profetas, ellos hacen referencia al día de Jehová, ¿ah? Un día que va a venir, ¿ah? Un día de juicio. ¿Ya? Sofonías 3.8, este lo leyó la hermana Patia. ¿Ah? Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Entonces, no solamente hablan de un juicio que es a la nación de Israel o de Judá, sino que también están hablando de un juicio universal, ¿ya? Un juicio que va a abarcar a todas las naciones, a toda la tierra, ¿ya? Entonces, tenemos como elemento, por un lado, la transgresión de la ley, ¿ya? Acá, la transgresión de la ley o el pecado, el juicio de Dios, ¿ya? Y tenemos acá un tercer elemento que es la salvación, ¿ah? Que habla de esto de pecado, juicio y gracia. Y es una forma que uno también debiera tener para predicar el Evangelio. ¿Ah? El Evangelio es que el hombre ha pecado, Dios va a derramar su ira sobre el hombre pecador, ¿ya? Pero hay una salvación por intermedio de Jesucristo, ¿ya? Entonces, esos elementos también están aquí en el relato de los profetas, ¿ya? Por ejemplo, aquí los profetas empiezan a hablar de un nuevo éxodo, así como hay una nueva cautividad donde el pueblo va en forma simbólica, va a volver a Egipto, pero ya ese Egipto ya no va a ser Egipto, va a ser Asiria, va a ser Babilonia, van a ser otras naciones.
va a haber un nuevo éxodo. O sea, Dios los va a retornar nuevamente del exilio a Jerusalén. ¿Ya? Y dentro de este nuevo éxodo, Jeremías 23, del 7 al 8, que es lo que nos dice, por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. O sea, también, junto con decir, el pueblo ha pecado, yo voy a poner un juicio sobre el pueblo, también están diciendo, pero a llegar un momento en que yo los voy a hacer volver. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que ahí hay un elemento de salvación? ¿Ya? Lo mismo ocurre ahí en Isaías 43, del 15 al 19. Y ellos también están hablando de una nueva creación. Así como cuando estábamos hablando del juicio, están hablando del día de Jehová, el juicio universal, están hablando de esta nueva creación. ¿Ya? Isaías 65, del 17 al 19. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Dónde encontramos esa imagen en la Biblia? ¿En qué otra parte? ¿Ah? O sea, tenemos que mirar más adelante incluso de nosotros, ¿verdad? Ellos están hablando de Apocalipsis, ¿ya? Porque hay mucho de la literatura apocalíptica acá en estos profetas, ¿ya? Ellos tuvieron una capacidad de mirar mucho más allá. Entonces están hablando de nuevos cielos y nueva tierra. Y dice, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. O sea, lo mismo que leemos ahí en Apocalipsis 21, está acá en Isaías. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre, dice, en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros vimos el pacto que Dios hizo con David? ¿Alguien se acuerda qué elementos tenía ese pacto? ¿Qué promesas tenía ese pacto para la descendencia de David? ¿Verdad? Hablaba de que uno de sus descendientes iba a hacer casa, ¿ya? Le iba a hacer una casa a Jehová, pero que Jehová le iba a hacer una casa a David, hablando de que él iba a ser un linaje de él, ¿ah? Un linaje de reyes, que después cuando vemos la historia vemos que no se cumplió mucho, ¿ya? ¿Cierto? Pero también hablaba de que ese reino que iba a venir con este descendiente de David, ese reino iba a ser eterno. ¿Se acuerdan? Le estaba prometiendo un reino eterno. Imagínense la gente de ahí, de Judá, de Israel, cuando se acordaban de esta promesa, este pacto que Dios había hecho con David, y veían que el reino ya no quedaba nada. ¿Ah? Ya no estaba Jerusalén, la habían destruido, el templo había sido destruido, ¿ah? Habían saqueado, habían sacado todo el oro. Entonces, era como... ellos decían, bueno, si tenemos estas promesas, ¿por qué Dios nos está castigando de esta manera? ¿Ya? Entonces acá en Isaías también habla de un reino eterno, ¿eh? De que nunca más, ¿verdad?, van a sufrir. ¿Ya? Entonces está haciendo también referencia al pacto que Dios hizo con David. ¿Ya? Recordemos que los pactos acá están en Abraham, ¿ya? Las promesas, descendencia, o sea, todo un pueblo numeroso, la tierra de Canaán, el gobierno que viene a partir de la ley y la bendición de que Dios iba a habitar en medio de su pueblo en el tabernáculo, y después el otro elemento era el rey, ¿ah? Que completaba un reino, ¿cierto? ¿Ya? Pero vemos que este es una época donde todo eso se empieza a perder. ¿Ah? Se empieza a perder la tierra, ya no iban a estar en la tierra, iban a irse al exilio, el rey tampoco ya iba a existir, ¿verdad? Entonces quedaban esas promesas, pero por eso hablábamos del reino parcial, porque estaban las promesas, pero no estaban cumplidas completamente.
Llegamos a un punto donde se cumplieron, pero después se perdió nuevamente todo lo que Dios había entregado, ¿ya? Y hay otro elemento acá, que acá los profetas empiezan a hablar de las naciones, ¿ya? Recordemos que hasta antes nosotros decíamos, bueno, la bendición de Abraham, ¿verdad? Porque en el pacto que Dios hace con Abraham, dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, ¿ya? Eso un poco se perdía, pero acá se vuelve a retomar, ¿ya? Porque recordemos que Dios no es el Dios de Israel, sino que es el Dios de toda la tierra, ¿ya? Y por eso es que cuando también se habla del día de Jehová y del juicio, es un juicio universal. Y cuando se habla de la salvación, es una salvación también universal, ¿ya? Entonces acá ya empezamos a hablar de las naciones, ¿ya? Y bueno, y las naciones en el sentido de que Dios hace juicio contra las naciones. Esto está en Joel 3:12. Hermana Jessica, ¿usted leyó este versículo? Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. O sea, el juicio de Dios viene sobre todas las naciones, no solamente sobre su pueblo Israel, ¿ya? Habacuc 3:12 también nos habla de lo mismo, y también nos habla de que Dios va a extender su salvación a las naciones, ¿ya? Entonces, cuando habla de que Dios va a extender su salvación a las naciones, es porque va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, de que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Esto lo podemos ver en Zacarías 8, del 20 al 22. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. ¿Ya? Esto también uno lo puede ver en el profeta Jonás, que también tiene que ir a hablar a Nínive, a una nación extranjera, para que se arrepientan y la nación se arrepiente. ¿Ya? Ageo 2:7 no lo vamos a leer ahora por un tema de tiempo, pero ustedes déjenlo anotado. ¿Ya? Ahora, nosotros habíamos dicho que el reino de Dios era el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el pueblo de Dios de acuerdo a la predicación de estos profetas, ¿ya? Y acá vamos a ver que el pueblo de Dios, aquí se narra se habla de una nueva nación, ¿ya? Y que se representa con un remanente fiel. ¿Cuántos han escuchado esta palabra, el remanente fiel? Hay un remanente fiel de Israel. ¿Por qué? Porque Israel había caído en el pecado. Entonces ya no podemos hablar de Israel como el pueblo de Dios, porque estaban adorando a otros dioses. Pero hay un remanente fiel, un remanente que es fiel a Jehová, ¿ya? Eso lo podemos ver acá en Isaías 10, del 20 al 22. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Y después dice, el remanente volverá. ¿Verdad? Entonces está hablando de un remanente, ¿ya? No de la nación completa, sino que un remanente, una parte. ¿Ah? El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, o Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. O sea, hay un remanente de Israel, ¿ah? Un remanente fiel, ¿ya? Y ese se va a convertir en el verdadero pueblo de Dios, ¿ya? Y también tenemos que los profetas hablan del siervo de Jehová, ¿ya? ¿Quién es este siervo de Jehová? A veces se refiere a Israel, pero en otras ocasiones se refiere a una persona, ¿ah? Como que a veces habla del siervo de Jehová, hablando de todo el pueblo de Israel, pero otras veces habla de una sola persona, ¿ya? Eso nosotros, ¿dónde lo podemos ver? Acá en Isaías, en el capítulo 44,
versículos 1 y 2. Ahí fíjense, porque después vamos a leer el 49:5 y vamos a ver la diferencia. 44, 1 y 2 dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, ¿ya? Y tú Israel, a quien yo escogí. Le está hablando al pueblo. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Entonces, él está hablando al pueblo. Pero fíjense que acá en Isaías 49:5, que este versículo que está acá abajo, dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. O sea, aquí el siervo va a hacer volver a Israel. ¿Ah? Entonces, no, está hablando de una persona. Y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. ¿De quién habla acá? Del siervo de Jehová, ¿verdad? Que aquí está representado en Jesucristo. ¿Ya? Ese es el siervo de Jehová, el que hace volver a Israel, a Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos eso, por un lado, el siervo de Jehová, o sea, tenemos por un lado el remanente fiel y por otro lado el siervo de Jehová, ¿ya? Que ahí ya no está vislumbrando, ¿verdad?, de que el verdadero Israel va a ser este siervo de Jehová, ¿ya? Representado en Jesucristo. Continuamos. Ya, entonces, el pueblo de Dios, y después decimos en el lugar de Dios, para mostrar cómo es el reino de Dios aquí en la predicación de los profetas. El pueblo de Dios, el remanente fiel, el siervo de Jehová, y en el lugar de Dios. ¿Cuál va a ser el lugar de Dios acá? ¿Ya? Aquí vamos a ver un poquito más lento, ¿ya? Es importante esta parte, el lugar de Dios. El lugar de Dios que en otra época había sido el jardín del Edén, la tierra prometida, Canaán, el templo, ¿ya? El lugar donde llegaba la gloria de Dios, ¿ya? El tabernáculo, el templo. Acá, en especial el profeta Ezequiel, habla de un nuevo templo, ¿ya? Porque, claro, el otro templo había sido destruido. Y habla de un nuevo templo que Ezequiel ve en una visión cuyas dimensiones son enormes, ¿ya? No es un templo como el que había antes con Salomón, que tenía una gloria, ¿verdad? Por todo el oro, por toda la construcción. Un templo, este templo va a ser más importante, más imponente, ¿ya? Ezequiel 40 del 1 al 2. Hay que recordar que Ezequiel predicó cuando el pueblo estaba en la cautividad en Babilonia, o sea, ya habían destruido Jerusalén, se habían destruido la ciudad, el templo también se había destruido. Entonces, este hombre habla de un nuevo templo, ¿ya? Y acá dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Y dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. O sea, este edificio era imponente, era grande, ¿ya? No era un edificio, era toda una ciudad, ¿ya? Entonces, está hablando ahí, hay que entender de que está hablando simbólicamente, y de hecho a Ezequiel lo hacen medir el templo, son unas dimensiones pero tremendas, ¿ya? Entonces, aquí el lugar de Dios va a ser este nuevo templo, ¿ya? Y también habla de que de este templo sale un gran río que da vida. Y ahí hay un pasaje de la Escritura que habla de las aguas salutíferas, ¿ya? Entonces, aquí en Ezequiel 47, del 7 al 9, dice, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas.
¿Ya? Yo no leí los versículos anteriores donde habla de que estas aguas o este río que se forma sale de debajo del templo. ¿Ya? De ahí sale un río. ¿Ya? Y este río es un río que da vida. ¿Ya? Y después dice, y toda alma viviente, estoy acá, hermanos, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Ya? Entonces, este río, ¿verdad?, trae vida. ¿Ya? Y cuando habla de que salen hacia el oriente, por la geografía donde está Jerusalén, ¿verdad? Hacia el oriente hay un lago, hay un gran lago, ¿verdad? Que se llama el Mar Muerto, donde no hay peces. Entonces, por eso es que dice, ¿verdad? Hace referencia a que van a haber peces, ¿ya? Entonces, las aguas traen vida incluso al Mar Muerto, las aguas de este gran río. ¿Ah? Y ahí hay una imagen también de que Dios le dice al profeta, ¿verdad?, que se mete en ese río y llega a una parte donde el agua le llega hasta las rodillas y después hasta los muslos y después ya tiene que nadar para poder estar en el río porque empieza ese río a crecer, a crecer, a crecer. ¿Ya? Entonces, este templo, ¿verdad?, simboliza algo mayor, ¿verdad? No es un templo que vaya a existir en algún momento, así como una construcción. ¿Ya? Y también el profeta Ageo en su profecía indica que el nuevo templo será más glorioso que el primero. Entonces están mirando el templo de Salomón y dice, no, este va a ser más glorioso. ¿Ya? Ageo 2 del 6 al 9 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Fíjate que está apuntando también a las naciones. ¿Quién es este deseado de todas las naciones, verdad? Ustedes ya saben. ¿Ah? Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, porque acá Ageo le está hablando al pueblo que había retornado del exilio y no sabían con qué dinero iban a construir. Pero aquí, ¿qué es lo que le dice el profeta? Mía es la plata y mío es el oro. ¿Ya? Diciendo, no se preocupen, yo voy a construir el templo. ¿Ya? Y después dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando dice daré paz, ¿verdad? Yo creo que está hablando de una paz que es duradera y que se asemeja un poco a la promesa que Dios hace con David, ¿ah? De que va a tener un reino permanente, ¿ah? Un reino eterno. ¿Ya? Ahora, esto es lo que decían los profetas. Lo que vivía el pueblo, uno lo puede ver aquí en el libro de Esdras, que aquí Ageo dice, bueno, la gloria de este templo va a ser mayor que el primero. Pero ¿qué es lo que estaban viviendo los hombres que habían vuelto a reconstruir la ciudad, que no tenían los recursos, que la verdad es que la ciudad que iban a construir era mucho más pequeña, la gloria iba a ser menor, ¿verdad? Todas las cosas menor que lo que habían vivido con Salomón. Entonces, como que nos hace sentido un poco estas promesas, ¿verdad? De un gran templo, cuando ellos ven que el templo que están construyendo va a ser bastante más precario, bastante más pequeño que el primero. ¿Ya? Entonces, aquí Esdras dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. O sea, los más jóvenes, ¿verdad?, que no habían conocido la gloria de la primera Jerusalén, ¿verdad? Ellos estaban eufóricos, pero los más viejos lloraban, porque se daban cuenta que la gloria de la primera Israel era mucho, o sea, la primera Jerusalén era mucho menor que la que ellos estaban construyendo. ¿Ya? Y después decía
Dice acá, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. O sea, por un lado, habían hombres que estaban felices y otros que veían que lo que estaban construyendo no tenía la misma gloria de lo que habían destruido los babilonios. ¿Ya? Entonces, este enorme templo, todas estas profecías, chocan un poco con la realidad de lo que estaban viviendo el pueblo de Israel. Y es fácil, la verdad, que este gran templo está apuntando a Jesucristo. ¿Ah? Estas aguas que salen dando vida están apuntando a Jesucristo. ¿Ya? Este templo que va a ser más glorioso que el primero está apuntando a Jesucristo. ¿Ya? Y el pueblo está mirando su decadencia, ¿ah? Que están ahí en medio del juicio de Dios. ¿Ya? Y por último, habíamos hablado del pueblo de Dios, este remanente fiel y el siervo de Jehová, en el lugar de Dios, este nuevo templo, ¿ya? Y bajo el gobierno y la bendición de Dios, ¿ya? Y aquí cuando hablamos del gobierno y la bendición, los profetas empezaron a hablar de un nuevo pacto, ¿ya? Pero que no invalidaba los pactos anteriores, ¿ya? Aquí yo, en alguna de las clases, yo les dije, hay una forma de ver la escritura que es la forma dispensacionalista, donde ellos entienden que cada pacto, ¿verdad?, es distinto a los anteriores, pero aquí vamos viendo que no se invalidan los pactos anteriores, ¿ya? Entonces, en Jeremías 31, del 31 al 33, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ah? Entonces, ¿en qué consiste este nuevo pacto? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pacto con Moisés, ¿ya? Donde le entrega la ley. Y después dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. La figura que habla Oseas. ¿Ah? Fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ya? Entonces, ese es el nuevo pacto. ¿Ah? Que Él va a escribir, ¿verdad?, su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Ah? Nosotros vamos a ser su pueblo y él va a ser nuestro Dios. ¿Ya? El nuevo pacto, pero no invalidando los pactos anteriores, porque eso nos queda claro acá en Jeremías 33. Los versículos 20 y 22, ¿de qué nos hablan? Y fíjense que aquí va mezclando información del pacto con Moisés, del pacto con Abraham, del pacto con David. ¿Ah? Este nuevo pacto, ¿ah? Estamos hablando aquí del mismo profeta, dice, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, es una figura que él usa, o sea, si pudiéramos nosotros hacer que el día no sea día y que la noche no sea noche, una cosa así, ¿ya? De tal manera que no haya día ni noche, a su tiempo, podrán también invalidarse mi pacto con mi siervo David. O sea, si nosotros fuéramos capaces de hacer eso, Dios podría también invalidar su pacto con David, pero no. Como no se puede hacer eso, ¿verdad?, el pacto sigue presente, ¿ya? Para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Recuerden que a David le había prometido, ¿verdad?, una casa, un linaje, ¿ah? Y ese linaje iba a ser eterno, ¿ah? Iba a venir un descendiente de él, ¿verdad?, que iba a estar en un reino eterno. ¿Ya? Eso no está invalidado con el nuevo pacto. Y dice, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, ahí está hablando de qué pacto, con Moisés. ¿Ah? Entonces está hablando, ninguno de esos pactos se invalida, ¿ya? Sino que permanecen. Así ha dicho Jehová. Ahora estoy leyendo los versículos 25 y 26. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo.
para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham. Y fíjense, el pacto con David que decía que de su descendencia iba a venir un rey, que iba a tener un reino eterno. Lo mismo, pero ahora dice de su descendencia, quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham. Que sea Señor sobre esta gran nación, ¿verdad? Que le había prometido que iba a salir de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, las promesas con Abraham se siguen cumpliendo, ¿ya? No se invalidan con el pacto con Moisés, tampoco se invalidan con el pacto con David y tampoco se invalidan con este nuevo pacto, ¿ya? Y después dice, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. O sea, se dan cuenta que la unidad narrativa de la Biblia nos muestra que todos estos pactos son los pactos de la promesa. El Nuevo Testamento también nos habla, los pactos de la promesa, o sea, hay una sola promesa, ¿ya? Hay una sola gran historia, ¿ya? Y que no se va invalidando, sino que va progresando en la medida que va avanzando la Biblia. Y de eso es lo que habla la teología bíblica. Cómo hay una unidad narrativa en la Biblia y que nos está hablando siempre de un gran plan de salvación. Se entiende, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos entender esta unidad que tiene la Biblia, ¿ya? Que no dudáramos de eso, ¿ya? Que cuando leamos un pasaje bíblico podamos tratar de relacionarlo con esta gran historia de salvación. ¿Ya? No solamente diciendo, aquí hay una promesa que me puede servir a mí, no, hay toda una historia de salvación, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros leemos versículos acotados y de ahí sacamos toda una historia, pero hay una gran historia. Y cada uno de estos pasajes va aportando a esta historia de salvación. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de ver. ¿Ya? Entonces, no se nos tiene que olvidar el pacto con Abraham, no se nos tiene que olvidar el pacto con Moisés, no se nos tiene que olvidar el pacto con David, porque todo eso es parte de esa gran historia, y que tiene su cumplimiento con Jesucristo al final. Seguimos. Acá los profetas también nos hablan de un nuevo rey, ¿ya? O sea, todos los otros reyes fracasaron, ¿ya? Y partiendo por David, tenemos su fracaso ahí con su pecado con Betsabé, a pesar de que era el rey de acuerdo al corazón de Dios. El fracaso de Salomón, que había tenido toda la sabiduría de parte de Dios, pero que al final, ¿verdad?, tomó mujeres extranjeras y empezó a adorar a otros dioses. Y de ahí en adelante todos los reyes fueron fracaso tras fracaso, ¿ya? Pero acá nos habla de un nuevo rey. En Isaías 9, del 6 al 7, este es un pasaje que se conoce mucho, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, este es el príncipe, este es el rey. Este es el rey que estaba prometido de la descendencia de David. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es lo mismo que le estaba diciendo, le prometió a David, ¿ya? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿ya? Entonces, tenemos aquí una continuidad. Daniel 7, del 13 al 14. Mire, y acá hay otra figura que aparece acá en los profetas y después se le atribuyen a Jesucristo. Dice, miraba yo en la visión de la noche, ¿ya? Y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Se fijan que ese título se le asigna a Jesucristo en el Nuevo Testamento? El hijo del hombre. ¿Y de dónde venía eso? ¿Le decían por decirle? No. Porque, claro, lo estaban asociando a lo que habían escrito los profetas, el Hijo del Hombre. Entonces, Daniel empieza a hablar del Hijo del Hombre y después ese título se le asigna a Jesucristo. No es casual. No es por nada. ¿Okay? Hay una historia. Entonces, tenemos que conocer la historia para atrás. Ya, Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días. Mire, ¿y el anciano de días dónde sale? ¿Verdad? Entonces, tenemos todas estas figuras que se van repitiendo
Y los profetas tuvieron una visión para ver toda la historia, ¿ya? No solamente la historia cercana, sino que fueron más allá, ¿ya? Al anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, ¿ya? Dominio, gloria y reino. ¿Cuál era la promesa a David? Un reino eterno, ¿ya? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Entonces, ¿cuál es la promesa a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo calza, acá. No podemos decir que la Biblia es un libro al azar. No, la Biblia, a pesar de haber sido escrito durante tanto tiempo por muchas personas diferentes, tiene una historia que no se rompe, que va progresando, y todo lo que va diciendo se va cumpliendo, ¿ya? Y después dice, su dominio es dominio eterno, pacto con David, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Nuevamente, el pacto con David. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué también a Jesús le dijeron el hijo de David? Porque estaban hablando de este Mesías, que estaban hablando los profetas. Entonces, importante todo esto, hermano, o sea, esto nos tiene que servir para que cuando leamos la Biblia, ¿verdad?, podamos ir haciendo todas estas relaciones, ¿ya? Y van a ser mucho más rico nuestro entendimiento y la aplicación que nosotros podamos darle a la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿ya? Y no tomar cualquier versículo y decir, ya tengo que comprarme el auto, no, sino que hay una historia de salvación, ¿ya? Ezequiel relaciona este nuevo rey con el templo. ¿Qué templo? El templo de Ezequiel, ese templo enorme, que era como una ciudad, ¿ya? Ese templo del cual salía un río que daba vida, ¿ya? Entonces, el templo aquí es relacionado con el rey. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Y acá David ya estaba muerto, entonces está claro que no está hablando de David, está hablando del que venía del linaje de David, ¿ya? Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, ¿ya? Esto, cuando hablamos de que el reino se había dividido, esto de hablar de un solo rey, ¿verdad?, y donde todos van a andar detrás de ese rey, es como volver al reino parcial, ¿verdad?, donde había un puro rey. Después dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Después dice, y aquí también relacionando la historia de Abraham, de los patriarcas, ¿ya? En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. David ya estaba muerto, está hablando de su descendencia. Y haré con ellos pacto de paz, un nuevo pacto, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. ¿Qué le había pedido Dios a Adán? Que se multiplicara, que llenara la tierra, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo. Miren, fíjense esto, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Ya? Entonces, este rey se está relacionando ahí con este nuevo templo. Y dice que el templo va a estar en medio de ellos, el tabernáculo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se cumple esto? Este es un versículo que lo hemos leído ya varias veces, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Puso su tabernáculo entre nosotros. Entonces, cuando hablamos del rey, este rey que puso su tabernáculo entre nosotros. Y después dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Entonces, este es el rey que puso su tabernáculo entre nosotros, que habitó entre nosotros, lo mismo que estábamos leyendo en Ezequiel. Ahora, ¿qué es lo simpático de todo esto? Que estamos hablando de un nuevo templo, ¿ya? Un nuevo templo que está entre medio de nosotros.
Pero cuando nosotros vamos a leer el Apocalipsis, capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que es lo mismo que ya habíamos leído de los profetas, y dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y después dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ya había sido esto escrito por los profetas, dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, el templo estaba en medio de los hombres. Y dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, ¿qué es lo simpático de todo esto? Que qué cosa no iba a haber en la Nueva Jerusalén. No iba a haber templo, ¿ah? Porque el versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. ¿Ah? Entonces, esta visión, y cuando Jesús mismo se compara con el templo, en realidad él se estaba comparando con el templo porque él era el templo. ¿Ah? Porque el templo de Ezequiel era él, en medio de su pueblo. ¿Ya? Porque acá en toda esta profecía de Ezequiel, ¿verdad? Cuando decía que él iba a poner su tabernáculo en medio de ellos, por eso es que Juan dice, y habitó. Y esa palabra habitó viene de un verbo que da la idea de poner su tabernáculo en medio. ¿Ya? Entonces, todas estas relaciones, ¿verdad? Ya vienen desde los profetas. ¿Ya? Continuamos. Y hay una gran bendición. ¿Ya? Aquí vamos a leer uno de estos dos versículos solamente. Amós 9:13 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. O sea, esta gran bendición de que el tabernáculo de Dios esté en medio de su pueblo, así como estuvo con Israel en el desierto. ¿Ah? Estaba la presencia de Dios. ¿Ah? El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Y ahí estaba el arca, que era el estrado de sus pies, la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es una bendición. ¿Ah? Y Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ah? Y Gálatas nos aclara que esa simiente no está hablando de las simientes, sino que de uno solo, ¿ah? De Jesucristo. ¿Ya? Así que Dios lo bendiga. No vamos a leer ese versículo ya por un tema de tiempo. ¿Ya? Ahora, a modo de ir resumiendo la historia, ¿ya? Dijimos que el reino de Dios era el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y hemos visto, ¿ya? Que esto es lo que nosotros escribimos acá. Y este cuadro ya lo completamos la clase pasada. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y teníamos el patrón del reino, el reino prometido, el reino parcial con Moisés, el reino parcial con David, y ahora vamos a ver el reino profetizado, ¿ya? Entonces, el pueblo de Dios pasa desde Adán y Eva en el huerto a la descendencia de Abraham. Esta descendencia de Abraham después se llama Israel, hasta David, pero ahora los profetas ¿de qué nos van a hablar? Del remanente fiel de Israel. O sea, el pueblo de Dios pasa a ser el remanente fiel de Israel. ¿Ya? Ahora, el lugar de Dios, que inicialmente era el huerto del Edén, ¿ya? Ahí era un santuario donde Dios habitaba con el hombre, después iba a ser la tierra de Canaán, ¿ya? Después ahí con Moisés era la tierra prometida, que aún no llegaba, pero después con David ya tenían la tierra, era Jerusalén y era el templo, el lugar de Dios, ahí donde habitaba Dios, ¿ya? Pero ahora los profetas no hablan de una tierra restaurada, porque la anterior, ¿verdad?, había sido destruida, Jerusalén, que es una nueva Jerusalén, y el nuevo templo, ¿ya? Entonces, todo esto es la restauración de lo que antes teníamos. Y el gobierno de Dios, que era la palabra de Dios y las relaciones perfectas en el huerto del Edén, después fue el pacto de la promesa que le hizo a Abraham, después pasamos al pacto del Sinaí con Moisés, y con David ya era el pacto del Sinaí y el rey. ¿Ya?
era el gobierno de Dios. Y ahora vamos a hablar de un nuevo pacto y un nuevo rey. ¿Ya? Entonces, este reino profetizado habla de un remanente fiel, de una tierra restaurada, de una nueva Jerusalén, de un nuevo templo y de un nuevo pacto con un nuevo rey. ¿Ya? Eso es lo que tenemos aquí como reino de Dios. ¿Ya? Y finalmente, no sé si se acuerdan de este gráfico que, tratando de simplificar, nosotros tenemos el patrón del reino, que era el reino perfecto en el huerto del Edén. Después tenemos la caída, ¿ya? Y tenemos la promesa a Abraham. Y de ahí, de la promesa a Abraham, hay una gran historia de salvación, donde Dios empieza a cumplir sus promesas hasta llegar al reino parcial acá con David y Salomón, ¿ya? El mayor esplendor, pero después viene un periodo de decadencia, ¿ya? Aquí es donde aparecen los profetas, ¿ya? Y lo interesante de los profetas es que los profetas están apuntando más arriba. A pesar de que el pueblo está en decadencia total, los profetas son capaces de mirar más arriba, mirar lo que iba a venir, lo que era eterno, ¿ya? Y aquí hay una nueva historia de salvación. ¿Qué cosa? Claro, entonces los profetas están apuntando hacia arriba. ¿Ya? Cuando la historia de Israel viene en decadencia, en juicio, ellos están mostrando una salvación que viene más allá. ¿Ya? Están mirando más arriba. ¿Ya? Entonces, este gráfico lo vamos a seguir completando en la medida que vayan avanzando las clases. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que los profetas denunciaron los pecados de Judá e Israel y anticiparon el juicio que llegaría con el exilio. ¿Ya? Y que el mensaje de los profetas también anunciaba una salvación que apuntaba más allá del retorno del exilio, el establecimiento del reino eterno prometido a David. Entonces, ellos están ahí, están en el pacto con David, ellos están mirando lo que Dios le había prometido a David. ¿Ya? Y finalmente la tarea para la próxima clase, ¿ya? Vamos a cambiar un poquito la forma de las tareas, ¿ya? Voy a darle dos pasajes bíblicos que no son extensos para nada. ¿Ya? Primero es Mateo 1, del 1 al 17, que es una genealogía con la que empieza el Nuevo Testamento. Y Juan 1, del 1 al 18, cómo empieza el Evangelio de Juan. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes lo puedan leer y puedan vincular estos pasajes con lo que ya hemos aprendido en este curso. ¿Ya? Puedan tratar de buscar vinculaciones. ¿Ah? Con el reino, con la historia de Israel en el Antiguo Testamento, pero ahora ya estamos hablando de Jesucristo. ¿Ya? Esa es la tarea. ¿Ya? Así que la idea, leámoslo y veamos de lo que ya hemos leído, de lo que ya hemos visto en el curso, qué relaciones hacemos. Ahí mirando, por ejemplo, esta genealogía. ¿Qué cosas nos llaman la atención? O mirando cómo empieza el libro de Juan. ¿Ya? Así que eso es por el día de hoy, hermanos. Muchas gracias por estar en este estudio, por haber asistido. Espero que estemos aprendiendo y espero que también esto nos sirva. ¿Ya? Hay varios que aquí predican, entonces es bueno también tener todos estos conocimientos para ir vinculando la palabra de Dios y llevándola a una correcta exhortación hacia nuestras vidas. ¿Ya? Así que Dios les bendiga. Espero que la próxima semana también estén presentes para hablar ya de la llegada del rey. ¿Ah? La llegada del rey, el momento prometido. ¿Ya? Todo lo que hemos leído como promesa en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo se cumplen en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Así que vamos a pedir la bendición. Voy a pedirle a mi hermana María Elena que ella esté pidiendo la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, te damos una vez más por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias Señor porque podemos estar aprendiendo de tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que tú cada día le des sabiduría a tu Hijo, al que nos está enseñando,
seas bendiciéndole grandemente. Y también te pedimos por mis hermanos, los cuales están, Señor, también detrás de todo esto, Señor. Gracias te damos por tu misericordia y tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden abrir sus micrófonos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos mañana. No, mañana no nos vamos a ver. No.